funcionan mal, es decir, no, es una tragedia, es una catástrofe. Es decir, cuando una empresa pasa de producir 4.500 millones de toneladas a producir 300.000 toneladas, es una catástrofe que acabó con, bueno, con todas las empresas que están a su alrededor, es decir, que genera toda una cantidad de problemas. ¿Por qué traigo el ejemplo de Sidor? Porque lo que sucedió con Sidor ha sucedido con toda la economía. El gobierno venezolano, el gobierno de Chávez fundamentalmente, y después Maduro lo continuó, fue estatizando todos los sectores. El acero, por supuesto, el cemento, toda la cadena de producción y distribución de alimentos fue privatizada. No hay una sola de esas empresas que funciona. Todas esas empresas están en la situación que sí. Es decir, no es un problema particular, es un problema mucho más grande. Y a donde quiero llegar, para poder pasar al otro punto, es que es tan grave esa situación que afecta al petróleo. Es decir, el ingreso petrolero no ha disminuido en estos últimos 6 años solo porque ha disminuido el precio del petróleo a nivel internacional, sino que ha disminuido porque la empresa nacional del petróleo, PDVSA, que producía hace 6 años 3.200.000 barriles diarios, hoy produce, en diciembre, hoy produce menos incluso, pero en diciembre producía 1.500.000 barriles diarios, es decir, el 47% de lo que estaba produciendo hace 10 años. Como ustedes comprenderán, si el precio del petróleo ha bajado y además de eso la producción ha disminuido en un 50%, la crisis de ingresos nacionales es terrible. A eso, por supuesto, se alimenta, ustedes lo saben, conocen eso mucho mejor que yo, porque eso en este país es tema diario. Bueno, vienen todos los problemas que no se pueden importar insumos para las empresas nacionales, entonces las pocas empresas que teníamos que producían tampoco pueden producir porque no tienen insumos. Entonces, por ahí vamos llegando a uno de los elementos fundamentales que explican la crisis humanitaria compleja. ¿Por qué se llaman crisis humanitarias complejas? Porque normalmente las crisis humanitarias, en general, son aquellas que se producen a partir de una causa específica o una tragedia ambiental, natural, o una guerra. Cuando se habla de una crisis humanitaria compleja, que es como los organismos internacionales han calificado lo que está sucediendo en Venezuela, es porque el problema viene de las políticas que están detrás de lo que se dirige el país. Sí, porque son muy complejas, no es una causa, son muchísimas causas. Uno de los elementos que a mí me gustaría transmitirles entonces esta noche es que efectivamente la estructura económica de Venezuela es distinta a la de Argentina. No podemos llegar a comprender el problema, la crisis y la tragedia en derechos humanos que vive el pueblo venezolano si nosotros no comprendemos que la estructura económica de Venezuela depende en un 96% del petróleo y que esa riqueza se ha disminuido no solamente por la caída de los precios del petróleo, sino porque quienes administran la economía nacional han fracasado brutalmente en la administración de eso. La corrupción haya jugado un papel inenarrable, porque como ustedes comprenderán, la cantidad de dinero que ha manejado y maneja el gobierno, bueno, facilita enormemente. No hay que salir a buscar contribuyentes en el sector privado porque no lo necesita. Es más, el sector privado no contribuye. Se estima que en este momento hay fuera de Venezuela alrededor de 600.000 millones de dólares en depósitos de personeros vinculados al gobierno. 600.000 millones de dólares. Yo les recuerdo que durante 13 años de este siglo, los primeros 13 años de este siglo, a Venezuela ingresaron 100.000 millones de dólares anuales por represión. ¿Sí? Son cifras de verdad muy, muy grandes y muy importantes.
El segundo punto que quiero mencionar es el ingrediente de la economía, para llegar a la cuestión de los derechos humanos y de la crisis humanitaria que estamos padeciendo. El segundo elemento que quiero mencionar son los antecedentes y el contexto político, porque esto se daba dando simultáneamente, este proceso de deterioro de la economía nacional que se acelera brutalmente a partir del 2012, 2013, cuando asume Maduro la presidencia, se da simultáneamente, y yo creo que hay un correlato evidente, con una pérdida de calidad de la democracia venezolana, y una enorme pérdida de calidad, inmensa. Entonces, que por supuesto, bueno, voy a mencionarlo, también lo voy a leer para que no se me olvide, porque también es cronológica y quisiera mantenerla, es muy breve. En diciembre del 2015, la oposición venezolana gana las elecciones y las gana obteniendo los votos suficientes como para hacerse de los 2/3, de las 2/3 partes de las bancas de la Asamblea Nacional, lo que le da una capacidad de control sobre el Ejecutivo enorme, y permitía realmente controlar. Ese punto marca un hito en este proceso. Cuando el gobierno ve que la oposición ha ganado la Asamblea Nacional y que tiene posibilidad de controlarlo realmente, el gobierno rompe con la Constitución. Y ahí empieza un proceso que culmina el 30 de marzo de 2017 de ruptura, ¿cómo decirlo?, paulatina del hilo constitucional. Cuando en las elecciones del 2015 gana la oposición y obtiene, como les digo, las 2/3 partes de las bancas del Congreso Nacional, el gobierno, a la asamblea saliente, a la que ya no existía, estaba cerrada, ellos designan un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Designan 13 miembros del Tribunal Supremo de Justicia principal y 21 suplentes, y se adueñan del Tribunal Supremo de Justicia totalmente. No quedaba claro para qué, al poco tiempo lo supliqué. De allí en adelante, cuando asume la nueva Asamblea Nacional, durante todo el año 2016, todas las medidas y decisiones, pronunciamientos y leyes que aprobó la Asamblea Nacional durante el año 2016 eran recurridas por el Ejecutivo Nacional ante el Tribunal Supremo de Justicia, que automáticamente se invalidaba las decisiones tomadas sobre su. Esto se mantiene hasta marzo del año 2017. En abril del 16, el presidente Maduro saca un decreto de emergencia, ¿cómo que se llama? Excepción y emergencia económica, declara el estado de excepción y emergencia económica, lo que le permitiría gobernar sin la Asamblea Nacional, con la salvedad de que ese decreto, de acuerdo con la Constitución, debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y no es permanente por lapsos específicos. En este caso, dado que la Asamblea no aprobaba el decreto, el Tribunal Supremo de Justicia hizo el decreto, y de ese modo el presidente Maduro pues empezó a gobernar con el Tribunal Supremo de Justicia. Esto dura hasta marzo del año 2017, cuando digámoslo así, justamente porque venía el vencimiento del decreto y porque se había firmado, se había creado una zona minera en el Orinoco, que se llama, una ley que se llama el AMO, Arco Minero del Orinoco. Es una serie de complicaciones que no voy a introducir en este momento, pero que en todo caso el gobierno tenía necesidad de firmar contratos con empresas extranjeras y no lo podía hacer sin la aprobación de la Asamblea. El 30 de marzo del año 2017, el Tribunal Supremo de Justicia declara en desacato a
la Asamblea Nacional, cosa que es una figura desde un punto de vista jurídico absolutamente imposible, a la Asamblea de desacato, y asume la función. En la sentencia lo dice, el 30 de marzo del 2017, en un golpe de Estado puro y duro, como se diría hoy en día. Tan puro y duro fue, tal fue la reacción nacional e internacional ante esa sentencia, que al día siguiente Maduro por televisión le da instrucciones al Tribunal Supremo de Justicia para que modere la sentencia, y entonces el día 2 de abril el Tribunal Supremo de Justicia modera la sentencia, dice que algunas funciones sí, otras no, y le quita todas las funciones de control sobre el Ejecutivo, se las quita a la Asamblea y las asume el Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto, allí ya hay un golpe de Estado. Esto es sin duda alguna un golpe de Estado. El acto seguido ese es el 17. En abril, en marzo, el 30 de marzo del 17. Roto el hilo constitucional, y habiendo la crisis económica que se venía gestando y de la que he venido conversando, de la que conversé en la primera parte, porque, y esto insisto mucho, estas son dos cosas que van moviéndose paralelamente, conjuntamente. No es decir, los avances sobre la Constitución tienen que ver con los retrocesos en la economía y el avance de la crisis humanitaria, de la crisis económica en general que se estaba dando. Es decir, para controlar a la gente necesitaban tener más poder y poder reprimir mejor las manifestaciones. Ya en el año 2016 hubo muchísimas manifestaciones en la calle, pero cuando se da lo de marzo, el golpe de Estado del 30 de marzo, pues la movilización social en todo el país está ahí. Y es lo que ustedes vieron, nosotros vimos acá por televisión entre el mes de abril y el mes de julio, donde hubo miles y miles de personas en la calle, en todas las ciudades del país, y enfrentando una represión feroz, un saldo de 127, de acuerdo con las cifras del gobierno, 127 muertos, más de 5.000 detenidos, centenas de casos de denuncia de tortura. Es decir, esa es la situación que caracteriza la crisis y la emergencia humanitaria en la que estamos viviendo. Yo quería llegar acá porque no es de cuando hablamos de la situación de los derechos humanos en Venezuela, no estamos hablando de la situación de los derechos humanos en una dictadura corriente. No es el problema de una dictadura militar que arremete contra los enemigos políticos de esa dictadura. Es otra cosa. Lo que estamos viviendo en Venezuela, y por eso insisto en el calificativo de humanitaria compleja, es una situación en donde, además de la represión, hay la necesidad de controlar y de reprimir a la población en general, porque es la población en general la que está sufriendo las consecuencias de un gobierno, de un desgobierno.